Gloria a Dios. Quiero presentarles con todo honor, con mucha alegría, al hombre de Dios que nos va a ministrar la palabra del Señor, al apóstol José Zapico, que está con nosotros por la gracia de Dios. Gracias, amado. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Estamos tan felices, contentos de estar con ustedes en esta maravillosa noche y especialmente de saludar a siervos que hace años que nos conocemos, pero cuando vi al pastor Urbano no lo conocía de primera instancia. Han pasado muchos años. Qué bueno de saludarles, qué puedo de estar aquí en esta congregación. En muchas oportunidades pude realmente saber de lo que Dios estaba haciendo a través de este ministerio de la iglesia y del ministerio que Dios depositó en las manos de sus siervos. Estamos contentos juntamente con mi hermano que es pastor aquí en Barcelona, mi amada esposa que me acompaña en este viaje, y realmente hace aproximadamente unos 18 años, va a ser el mes de enero, que nosotros nos regresamos de España a Estados Unidos, y de ahí estamos desarrollando un trabajo que Dios nos ha llevado por etapas. Estuvimos trabajando intensamente para conocimiento de aquellos que nos conocemos hace muchos años. Hemos estado trabajando por 12 años aquí en España. Mi esposa es de Terrassa, nació en Terrassa, yo soy de Asturias, nací en la ciudad, en el pequeño pueblo de Mieres. Pero luego Dios nos llevó para Sudamérica con nuestros padres. Luego después, ya casados, regresamos a España. Y durante 12 años, en el periodo del año 1984 hasta el año 1996, estuvimos haciendo un trabajo totalmente de carácter evangelístico en España y en el resto de las naciones de Europa, donde pudimos ver la gloria de Dios manifestada. Luego Dios le ha placido en su voluntad inmensa de regresarnos y volvimos a Estados Unidos. Y luego el Señor nos fue llevando de una etapa a otra. Siempre nos movemos con una pasión agresiva en lo que respecta al evangelismo de las naciones, pero Dios nos llamó al pastorado. Estamos pastoreando una iglesia en el sur de la Florida, en Estados Unidos, y Dios nos ha dado el privilegio de llevarnos de la etapa del evangelismo a la etapa del pastorado. Y finalmente también hace ya algunos años nos llevó el Señor a la etapa del trabajo apostólico, ya que estamos teniendo iglesias en diferentes lugares y naciones en distintos lugares que estamos dando cobertura, iglesias directamente hijas, otros que están identificados con la visión que Dios nos ha dado. Y doy gracias al Señor porque a través de cada una de esas etapas hemos visto sin duda alguna la mano, el poder y la manifestación de Dios. En estos días, aprovechando que tenemos una gran parte de nuestra familia aquí en España, mi hermano con su familia, mi cuñada con su familia, pues decidimos de estar aquí en estos días para compartir juntos estas celebraciones de cada año y aprovechar esta oportunidad. No hicimos muchos compromisos, pero tuvimos la oportunidad de ministrar en algunas iglesias. Estuvimos hoy en la mañana en la iglesia que pastorea mi hermano y él me comunicó la posibilidad de estar aquí. Digo, con mucha alegría vamos a estar esta noche aquí con ustedes. Ya sé que es una deuda pendiente de hace muchísimos años. Yo creo que ya el pastor Urbano se habrá olvidado de invitarme porque me lo hizo varias veces y no tuvimos la oportunidad, pero qué bueno es estar en esta noche sintiendo una gloria tan grande, una unción especial de Dios particular, la presencia de Dios ministrando a través de estas hermosas alabanzas que no hace otra cosa sino magnificar el nombre precioso de aquel que nos dio vida por abundancia eterna, Jesucristo. Yo creo que lo más importante, la esencia de todo culto es llevar una adoración ungida en la presencia de Dios. Al fin y al cabo, Dios nos está condicionando para la eternidad. Porque en la eternidad, sin lugar a duda, que todos adoraremos al Señor por siempre y para siempre. Eso es lo que se hace en el cielo. En la expectación de gloria de Apocalipsis capítulo 4 y 5, dos capítulos que nos demarca la importancia de la adoración en el reino celestial, en el trono de su gloria misma. Y prácticamente nosotros somos la esencia de aquello que Jesús dijo, que el Padre busca a los perfectos adoradores, aquellos que le adorarían en espíritu y verdad. Es importante saber que no todo el que adora realmente lo hace en espíritu y verdad.
Y cuando Dios nos enseña de adorarle en espíritu y verdad, nos está hablando con una unción profunda y con una revelación intensa de la verdad. Por eso que estamos felices, porque Dios habita en la alabanza, en la adoración de su pueblo, y estamos seguros que Dios va a seguir manifestando su gloria y su unción sobre este territorio de España y las demás naciones de Europa. Creemos que estamos finalizando un año 2013 donde Dios nos ha llevado a nuevos desafíos, hemos emprendido nuevos retos en Dios y hemos visto sin lugar a duda, aunque para el mundo fueron días difíciles, son días difíciles, para la iglesia son días de gloria, de expectación, de poder, de unción, de incremento, de multiplicación, en que estamos viendo la manifestación de Dios como nunca antes. Acabo hace cuestión de un par de semanas regresar de Argentina, tuvimos allí una campaña maravillosa en un estadio en el norte de Argentina, en Misiones Posada, donde Dios se glorificó poderosamente, y dentro de nuestro trabajo apostólico, evangelístico y pastoral, estamos también haciendo conferencias, seminarios y también haciendo el mayor de los esfuerzos para seguir evangelizando al mundo a través del poder del Evangelio de Jesucristo. En esta noche yo quiero compartir con ustedes la palabra y que podamos gozarnos y disfrutar de la palabra del Señor. Yo sé que mientras esta palabra está siendo traída mediante la revelación del Espíritu Santo, Dios va a producir lo que siempre produce la manifestación del poder de su palabra. Evidencias notorias, manifestaciones visibles, palpables, que nos certifican y nos dan la evidencia que el Dios quien servimos, amamos y adoramos es un Dios de milagro, un Dios de sanidad, un Dios de liberación que cambia, transforma nuestro destino por un de derrota y de fracaso, por un destino de gloria, de unción y de poder. Cuando todos los años nosotros en la red apostólica que estamos trabajando tenemos un retiro espiritual de 5 días en Guatemala. Guatemala es un país que ha sido bendecido profundamente por Dios en crecimiento. Bueno, Latinoamérica, todos los países latinoamericanos han experimentado un crecimiento extraordinario en cuanto a obra, en cuanto a todo el trabajo ministerial. Y Dios nos ha permitido a través de los diferentes años experimentar esas manifestaciones visibles en esos retiros que tenemos durante una semana. Y este año en particular fue un año donde Dios, al inicio de este año, que ya estamos finalizando, Dios nos habló intensamente de una forma clara y una forma constante y continua acerca de un movimiento profético, y sin entrar en la vertiente y en la proyección de lo que es la escatología, que son el estudio de los acontecimientos, los tiempos finales y postreros, conforme la Biblia lo estipula y lo demarca. En ese retiro había una unción de Dios tan grande. Yo había terminado de ministrar en ese momento y Dios comenzó a hablarme en una palabra profética para que pudiera transmitir al pueblo, a las naciones, a la iglesia del Señor, esta palabra profética que sin lugar a duda no hace otra cosa sino que confirmar lo que ya Dios demarcó por su palabra extraordinaria. Y antes de traer el mensaje, yo he sentido en esta noche de poder compartir rápidamente esta palabra profética con ustedes. Estamos realmente viviendo en tiempos no históricos. No estamos viviendo en tiempos casuales, estamos viviendo en tiempos proféticos. No hay otra manera de entender lo que sucede al mundo si no lo miramos de una perspectiva escritural, profética, bíblica. Por eso que estamos teniendo ante nuestras formas de ver el acontecer del mundo evidencias notorias, palpables en el reloj profético de Dios, que son escenarios diferentes que vienen aconteciendo a la luz del cumplimiento de los últimos tiempos. Dentro de esos escenarios proféticos, que podríamos mencionar muchos de ellos, la apostasía es uno de los escenarios más inminentemente desarrollados en esta hora final. El asunto que algunas veces hemos entendido que la apostasía podría venir del mundo y meterse a la iglesia, y cuando vemos a través de la luz de la Sagrada Escritura podemos entender que la apostasía, el engaño, la desviación de los conceptos bíblicos están saliendo justamente de aquellos que una vez predicaron el puro evangelio del Señor y han sido lamentablemente distorsionados y dañados. Por eso es necesario que nosotros mantengamos un equilibrio, un balance,
una estabilidad en lo que concierne a Dios, a su presencia y el mensaje que presentamos al mundo. Nunca ha habido un momento tan específico en el reloj profético de Dios para predicar su mensaje al mundo y las naciones como en esta hora actual que nos ha tocado vivir sobre el escenario del mundo. Y quiero realmente entender que Dios nos va indicando los procesos por los cuales Dios nos va llevando día a día. El año 2014 el Señor nos ha estado hablando. Cada año nosotros tenemos una proclama profética y el Señor nos habló de una forma especial lo que viene para el año 2014. Sin lugar a duda que para la iglesia son días extraordinarios donde el poder y la gloria de Dios serán manifestados. Y cuando las cosas en el mundo se ponen cada vez de mal en peor, para la iglesia las cosas se ponen de bien para mejor. Y entendemos que los propósitos y los designios divinos de Dios están siendo demarcados en forma absoluta para que la iglesia verdadera, la iglesia triunfante, la iglesia que está a tono con la revelación del cielo, se mantenga fuerte, saludable, firme en las convicciones que el Espíritu Santo ha demarcado en lo profundo de nuestra vida. Yo quiero compartir, permitidme que comparta esta palabra y luego vamos inmediatamente al concepto de la palabra y del mensaje. Y el Señor comenzó a hablar en esta palabra y Dios me dio esta palabra profética que lo transmití en ese retiro y lo transmití en muchos lugares. Y el Señor comenzó a decir, este es el tiempo que voy a traer un nuevo nivel de la revelación por medio de mi palabra para que sea transmitida conforme a mi espíritu. Ella producirá el resultado efectivo por la cual yo la traigo. Hay muchos que han sido debilitados porque han sido alimentados con comida extraña, la cual Satanás los ha engañado, cambiando y alterando la verdadera genética y han quebrado y trastocado el ADN de la verdad de mi palabra. Esta es la razón por la cual miles se han convertido en seguidores de hombre que emplean con astucia palabras adulteradas que jamás yo he revelado, porque lo que ellos proclaman no tienen semilla de vida. Todo lo que yo creo, manifiesto, tiene semilla de vida. Cada obra que yo hago lleva semilla para explosionar y producir el resultado. Pues lo mío comienza a discernir que todo lo que no contiene semilla no proviene de mí. Solo yo puedo crear semillas que germinen y produzcan abundancia de cosecha para seguir sembrando, recoger y siembra y vuelves a recoger y seguirás sembrando. Cuanta más siembre, más recogerás para que nunca falte semilla en tus manos que yo mismo te puedo proveer. Nunca negocies ni comercialices mi verdadera palabra. Aquellos que lo han hecho en este tiempo se vuelven cada vez más dependientes de los propios sistemas en la que han caído esclavos. Hay para aquellos que han querido pensar que pueden negociar con mi gloria utilizando unciones falsas para sus propios provechos. Le he dado tiempo y tiempos para que se arrepientan, mas no lo han hecho. Estoy a punto de intervenir y los moveré de sus falsos fundamentos, de sus falsas prosperidades, y una vez más lo vuelvo a decir, sacudiré sus falsos cimientos y con ello todos aquellos que se han confabulado con todas las estructuras del engaño, dice el Señor. Para mí esa palabra fue una palabra que impactó mi vida y a través de esa palabra es que he estado enseñando y alertando a la iglesia que estamos en un desafío entre la verdad y la mentira. Hoy creo firmemente que es una guerra espiritual de palabra contra palabra, luz contra luz. Evidentemente que la luz tenue de Satanás no es comparable con la luz inmarcesible que emana de la presencia de Dios. Pero la Biblia dice que el propio Satanás se disfrazará como ángel de luz si fuera posible para engañar a los propios escogidos de Dios. Por eso que digo que es una batalla de luz contra luz. Tenemos que tener el discernimiento, tenemos que tener desarrollado la sensibilidad del espíritu auditivamente y visualmente para discernir todo lo que proviene de Dios auténticamente en pureza, en santidad y en limpieza. Pero también debemos de discernir de una forma clara y convincente que todo aquello que Dios ha establecido por su palabra es una palabra verdadera que jamás volverá a Dios vacía. Pero mientras estamos meditando en esta verdad, debemos de entender que es una confrontación, la palabra de la mentira, del engaño, de la apostasía, del misterio de la iniquidad contra la palabra verdadera del Dios Todopoderoso.
Esa palabra hoy en día se convierte en las manos de los verdaderos ungidos y las verdaderas ungidas y el verdadero pueblo de Dios como una espada de doble filo por el Espíritu de gracia, donde podemos cortar las artimañas de Satanás y podemos blandir en el mundo espiritual todo aquello que nos sirve y que no procede de parte de Dios. Por eso creo firmemente que estamos en un tiempo donde la gloria cada vez será aumentada y la iglesia entrará en niveles de poder y de autoridad. Pero para ello hay que tener hambre de Dios y hay que tener sed. El que tiene hambre es el que va a comer y el que tiene sed es el que va a beber. No podemos sentarnos en las mesas del Señor para que Él nos ministre según su gloria, su magnificencia, si en nosotros no hay hambre por las cosas espirituales, santas y puras de Dios, si en nosotros no hay sed por beber las cosas del Espíritu. Por eso que bíblicamente dice, llegará el tiempo y llegará el momento, dice Dios a través del profeta, donde habría hambre no de pan y sed no de agua, sino hambre de mi palabra y sed de mi espíritu. Por eso que en esta noche yo quiero hablar y compartir con ustedes el tema del mensaje, el poder de la regeneración. Yo quiero que todos ustedes estén en profunda actitud de fe, seguridad, sabiendo que nuestro Dios es un Dios ciertamente de milagro y de proezas. Le invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, el capítulo 19, y voy a leer el verso número 28. Libro de Mateo capítulo 19, el verso número 28 es el texto que voy a leer con ustedes en esta gloriosa noche. Y dice el texto 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Repito, el énfasis que quiero dar es en la primera parte de este texto maravillosamente revelador. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Padre, yo te alabo y te glorifico en esta noche. Yo te doy gracias, Dios mío, particularmente porque tu presencia y tu espíritu está aquí para bendecirnos. Estás aquí, Señor, para producir en nuestras vidas el querer y el hacer de tu perfecta voluntad. En esta hora, Señor amado, anulamos todo pensamiento humano, natural, y queremos oír no la voz del hombre, sino queremos oír la voz del Espíritu. La revelación contundente y clara que proviene del cielo irrumpe en gloria, en majestad y en poder para ministrar a nuestras vidas. Permite que esta palabra pueda equipar, pueda edificar, nos pueda preparar para ser fuerte y poder, Señor amado, prevalecer contra toda corriente, contra toda astucia, contra todo plan sutil de las tinieblas. En el nombre de Jesús tú has dado a la iglesia niveles de autoridad y niveles de poder. Nos has dado llaves que abren y abres, Señor amado, llaves que pueden, Señor, alcanzar, abrir lo que humanamente no se puede abrir. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, queremos oír esta palabra que se convierta en el rema en nuestro espíritu. Y ahora reprendo y ato todo espíritu de tinieblas y no permito que nada impuro, nada contrario a tu voluntad se puede llevar a cabo en este lugar. Estamos aquí entendiendo que toda gloria te pertenece, entendiendo que toda alabanza te pertenece, entendiendo que toda oración te pertenece, y nos has creado, nos has formado, redimido y salvado para glorificar tu nombre y para la gloria de tu nombre bendito. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo reprendo todo espíritu de distracción y toda incredulidad sea reprendida, y que mientras tu palabra esté siendo expuesta en la revelación contundente del Espíritu Santo, esa palabra produzca en nosotros el querer como el hacer de tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret, te honramos, te adoramos y te glorificamos y te damos la gloria que te pertenece a ti, en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén y amén. Hablar del poder de la regeneración es hablar un tema muy interesante que tiene que ver con nuestro llamado, con propósitos y con diseños divinos del Creador. Hace unos días he estado ministrando
y en medio del conocimiento, en la ciencia misma que se ha desarrollado potencialmente, en descubrir verdades tangibles que no son ocultas ante la revelación de la palabra, sino que Dios mismo ya lo ha revelado anticipadamente. Pero podemos discernir por Dios que en esta hora Dios permite que la ciencia descubra ciertas evidencias notorias que ya Dios lo dejó registrado a través de su santa y divina palabra. Evidentemente que cuando hablamos de Jesús, hablamos de Dios y el Espíritu Santo y hablamos del poder del Evangelio, estamos hablando que es la única garantía que Dios ha provisto para el género humano para entender que en ese Jesús que murió y resucitó tenemos completa salvación. No tenemos una salvación a medias, sino una completa salvación. Jesús hizo el perfecto sacrificio, consumó todo a través de su perfecto sacrificio. Más que su sacrificio no hay nada más que hacer sino creer a lo que ya el Señor hizo en el plan de las edades extraordinariamente revelado por Dios. Ahora, el plan de Dios es que creamos en su Hijo. Eso es lo importante, que creamos en aquel que Él manifestó en gloria y que manifestó humanamente a la tierra. El Señor Jesucristo, lo entendemos, es la base del Evangelio, fue, es y será nuestro sustituto eterno, el que tomó nuestro lugar, el que murió cuando nosotros merecíamos morir. Nos correspondía ser crucificado como Él por la consecuencia de nuestro pecado, pero Él cargó el pecado de todos nosotros para que, siendo ajenos y lejanos de Dios, fuéramos cercanos a Él y fuéramos justamente llamados hijos de Dios, no por un plan humano sino por un plan divino. Y dice la Biblia claramente que Él triunfó sobre la muerte resucitando, porque la muerte no encontró en el cuerpo inerte en la tumba de Jesús, no encontró la legalidad para retener un cuerpo. Es decir, cuando la muerte escaneó el cuerpo de Jesús, lo hizo por un día, lo hizo por 2 días, lo hizo por 3 días. Estaba sujeto a estar en la tumba 3 días, porque era el plan y extraordinariamente el movimiento profético de las edades que Dios había demarcado. Pero cuando la muerte, con toda su fuerza y con toda su potencia que había sido generada a través del primer pecado del hombre, y tomó la fuerza legal para matar y destruir a todo ser humano, Dios crea al hombre con una sustancia llamada vida eterna. No lo crea para morir, lo crea para vivir. Pero el pecado totalmente trastoca y altera todo el sistema de que hay en el hombre, la inmortalidad. El pecado hace que el pecado haga estrago en el propio ser humano. Entonces, cuando Jesús vino semejante a nosotros, con un cuerpo igual a nosotros, pero sin jamás conocer el pecado, y no tenía sangre o línea sanguínea de un ser humano, sino que fue una obra auténtica de Dios, Dios usó ese medio para que tú y yo tengamos vida eterna. Porque su cuerpo fue escaneado 1 día, 2 días, 3 días, pero la muerte no lo pudo retener. Porque la muerte se encontró con un cuerpo que tenía la genética correcta y el ADN correcto de Dios, de vida y vida eterna. Por eso que la única manera de nosotros tener vida es a través de Jesucristo. No es a través de elementos religiosos nocivos, sino a través de Jesucristo. Por eso que Pablo dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hoy en día la ciencia trata de buscar en la genética la forma de no morir. Se han hecho muchos ensayos científicos para de alguna manera encontrar la inmortalidad y evadir la sentencia de justicia y castigo divino como la consecuencia del pecado. La Biblia dice, y todos conocemos esa verdad innegable: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Pero todo aquel que no entre por el caudal divino que Dios ha trazado, evidentemente se ve expuesto a la muerte, a la condenación. Ahora que realmente nosotros conocemos y entendemos ese plan divino de Dios, entonces debemos de entender que esta es la razón de su existir. O sea, la razón, el propósito de nuestra vida. Usted existe no con otra razón sino para glorificar a Dios en la tierra y para heredar la eternidad de los cielos. No existe otra razón de estar aquí reunidos sino para entender que hemos sido llamados para glorificar al Dios Todopoderoso. Él es el creador de todas las cosas y Él merece ser adorado. Tenemos que adorarlo continuamente, porque cuando le adoramos, aleluya, hacemos guerra en el mundo espiritual.
Todos los llamados, dice la Biblia en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y lo hice. ¿Sabes una cosa? Dios te redimió por la gracia y perfecto sacrificio de Cristo, y a mí también, porque el destino de nuestro Dios es que nos creó para gloria de su nombre. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, verso 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en nadie más, sino solamente esperamos en Cristo. Entonces la gran pregunta en esta noche: ¿cómo vas a glorificarle? ¿Cómo le vas a glorificar a Él si has sido llamado para la gloria de su nombre? Haciendo y cumpliendo todo aquello que el Señor ha propuesto que hagas para que traiga gloria a su nombre. Obedeciendo, encaminándote en la voluntad alineada del cielo sobre tu propia vida. O sea, nosotros tenemos y poseemos únicas características de Dios en nuestra naturaleza. Por eso que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza moral, imagen y semejanza mental. Los ateos no pueden explicar el origen de la vida. Los agnósticos no pueden explicar la vida eterna. Pero sin embargo, la naturaleza pecaminosa y la humanidad caída ha aceptado la mentira de Satanás y está expuesta a lo que es la muerte eterna. Pero gloria al Señor. Aquí es donde yo quiero llegar en esta noche. El Señor nos revela a través del texto que hemos leído y nos dice: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración. O sea, hay un poder revelado en lo que es el concepto de la regeneración. No estamos hablando sencillamente de ser cambiado en algún aspecto de nuestra vida, sino que somos mudados por completo en otro hombre, en la mujer en otra mujer. Por eso la Biblia nos dice claramente, Jesús dice y demarca la regeneración: vosotros que me habéis seguido, que habéis sido parte, que habéis creído en la regeneración. En el concepto de la vida cristiana, en el concepto de los principios fundamentales del Evangelio, la Biblia nos establece 4 fundamentos que son esencialmente importantes. Número 1, nos habla de la redención, o sea, la manera como Dios nos rescató de nuestra vil manera de vivir. Nos habla luego de lo que se llama regeneración, nos habla de santificación y nos habla de glorificación. 4 fundamentos en la que nosotros somos llevados por un proceso de la redención y del plan objetivo de Dios en nuestra vida. Entonces podríamos hablar en esta noche mucho acerca de redención, pero el énfasis que quiero dar es justamente el hecho de la regeneración. También dentro de esa regeneración podríamos decir que antes de la regeneración viene la justificación. Nadie ante Dios es justo a menos que sea justificado por la fe del Hijo de Dios. Nuestra justicia, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia, de manera que Dios tiene que hacer un cambio literal de nuestra vestidura y de nuestra condición. Ese cambio y esa obra extraordinaria que nos cambia en otra nueva naturaleza se llama regeneración. Por eso que podemos decir que la regeneración tiene poder de Dios en nuestra vida para llevarnos a un nivel de victoria, de poder y de autoridad. Permítame explicarle la diferencia que hay entre ser justificado y ser regenerado. La palabra justificación, en la justificación el Padre, por medio de la obra redentiva del Hijo y a través de la obra del Espíritu, cambia mi posición. O sea, soy justificado y cambia mi posición. De ser realmente un esclavo de Satanás a ser un libre por Jesucristo. De ser una persona realmente alejada de Dios, mi posición ahora es que soy heredero y coheredero juntamente con Cristo en la vida eterna. O sea, la justificación cambia nuestra posición. La regeneración lo que cambia es nuestra condición. Ya no somos llamados pecadores, somos llamados hijos santos, redimidos por medio de Jesucristo. Nuestra condición es totalmente cambiada. Nuestra condición ya no es la misma. Si nos cambió la posición, también nos cambia la condición. Otro resultado que produce la justificación es que cambia nuestra condición legal delante de Dios. De culpables a ser perdonados, de acusados a ser inocentes ante los ojos del Creador. La regeneración
también cambia nuestro estatus espiritual y nuestro estatus moral delante de Dios. Por eso que ahora tenemos nuevos desafíos, nuevos anhelos, realmente nuevas metas, y anhelamos lo que nosotros no anhelamos antes. Nuestra condición espiritual y moral en la regeneración es cambiada. Por eso que es necesario en la justificación que el ser humano ha sido culpable y llamado por Dios, pero ahora somos, como he dicho hace un momento, perdonados. Y es necesario que el humano que había sido corrompido por el pecado ahora sea perdonado. Permitidme que explique de una forma clara y abierta lo que es la regeneración. La regeneración es el significado de nacer de nuevo. Ese secreto que Dios revela en la noche, aquel hombre que viene con necesidad apremiante y dice: reconozco que eres hijo de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces a menos que Dios esté con él. Ese fue un hombre entendido, rabí, dentro del Sanedrín, dentro de los judíos. Nicodemo, que tuvo la osadía de llegar en medio del silencio de la noche para hacerle a Jesús la pregunta: maestro, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? O sea, el concepto de vida era un concepto claro, pero Jesús lo realza y lo manifiesta. Entonces, la regeneración es el acto secreto de Dios, mediante el cual nos imparte una nueva vida espiritual que nunca habíamos tenido. Habíamos nacido con la sentencia de ser pecadores, pero ahora en la regeneración, el acto del cambio de la obra perfecta de Dios nos ha cambiado radicalmente y nos imparte una vida nueva, que es la vida espiritual. Esto es lo que se conoce bíblicamente, según Juan, como el nuevo nacimiento. La regeneración es una obra de Dios de principio al fin. Allí no interviene la voluntad, el deseo, el capricho, la inclinación, los anhelos humanos. Allí solo interviene la gracia abundante del plan y de la compasión divina del Creador, que nos cambia en nuestra naturaleza por completo. Entonces quiere decir que la regeneración es una obra de Dios de principio al fin. No hay alternativa para que una obra humana actúe. La religión es una obra humana. Los sistemas ideológicos son ideas humanas. El sistema de la filosofía hueca de humana sabiduría son conceptos humanos. Pero cuando hablamos del poder de la regeneración, estamos hablando de una obra auténtica de Dios, cambiando nuestra naturaleza. De carnales a espirituales, de terreno a tener el cuerpo semejante al que tuvo Cristo en un día, en el momento maravilloso de nuestra transformación. Mira lo que dice Santiago, el apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 18, dicta de esta manera: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Qué nos hizo? Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hoy en día hay una palabra que está muy utilizada en diferentes plataformas de enseñanzas a través del mundo, la palabra gracia. Pero para muchos la gracia se ha convertido en desgracia, porque la gracia no es la licencia para pecar, sino que es la gracia para dejar de pecar. La gracia me revela que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que todos aquellos que hemos nacido con una naturaleza nueva y hemos alcanzado la regeneración de parte de Dios por la obra redentiva del Calvario, realmente somos regenerados en una naturaleza completamente diferente, no con relación a nuestra vieja manera de vivir, sino con relación a una nueva vida que hemos adaptado por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces significa entonces claramente que hoy en día el mundo está hablando mucho de gracia. Muchos predicadores en diferentes plataformas del mundo hablan de gracia y gracia. Es más, hoy en día ha nacido y se está proliferando una teoría, una pseudo enseñanza evangélica que le han llamado la hipergracia. Ya no es supergracia, ahora es hipergracia. Entonces, cuando conocemos el trasfondo de esa hipergracia, están enseñando de que todo el hombre y la mujer que conoce a Cristo es más que suficiente. Puede hacer lo que quiera, actuar como quiera, practicar lo que quiera, total ya conoció a Cristo. Se basan en la realidad del escrito de Pablo a los romanos, cuando nos dice de una forma muy clara: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y ahí terminan, cortan y hacen prácticamente nulo a la segunda parte del texto bíblico. La Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero sigamos leyendo ese texto y no lo acortemos por la mitad, porque es la especialidad
idea de Satanás cortar textos por mitad para para quitar de contexto los textos y formar pretexto que lleve a la gente a un error cada vez mayor. Entonces, cuando nosotros entendemos en ese texto de cuál manera el Dios Padre a través del Espíritu le revela a Pablo, él dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te das cuenta? Ahora aquellos que no andan conforme a la carne y conforme al Espíritu, porque están en Cristo, evidentemente ninguna condenación hay para ellos. Pero ¿qué de aquellos que todavía no han entendido el plan extraordinario de Dios a través de las edades? Entonces, lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, es una verdad innegable. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, hoy en día la gente se apoya en gracia sobre gracia, pero nos dice la Biblia en el libro del Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el verso número 14, y nos dice que la manifestación del verbo hecho carne, o sea, Jesús, la palabra haciéndose carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como unigénito del Padre. Y dice: lleno de gracia y de ¿qué más? Y de verdad. Entonces el evangelio no es gracia sobre gracia, es gracia sobre verdad. Lleno de gracia y de verdad. Proclamamos un evangelio que es lleno de gracia, lleno de compasión. Pero el mismo evangelio que te revela la gracia de Dios revelada, también te revela que su gracia es verdad, que no hay mentira en él, que no hay falta, que no hay falla, que jamás Dios dejará de cumplir todo aquello que Dios ha garantizado por su palabra. Yo pregunto a la gente muchas veces cuando estoy predicando: ¿cuántos quieren que las promesas de Dios sean activadas en vuestra vida? Y un amén rotundo. Las personas dicen: lo creemos, queremos gozar de las promesas. Pero bíblicamente, cuando yo entiendo el proceso y el poder de la regeneración, entiendo que toda promesa va activada bajo un acondicionamiento, bajo una condición. No hay promesa que es activada a nuestro favor si primero no aceptamos la condición que Dios ha estipulado en cada una de esas promesas. Cuando yo creo en el desafío, acepto la condición de Dios, la promesa de Dios es activada a mi favor y yo comienzo a entender el plan de la regeneración en mi propia vida. Entonces, lo segundo que nos revela el poder de la regeneración es que entendemos en forma absoluta, apremiante, revelador, lo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios obrando eficazmente en la regeneración es algo maravilloso. Tiempo a mí me faltaría para describir las profundidades acerca de la soberanía divina de Dios. Hoy en día hay una tendencia que se está enseñando en muchas plataformas y están diciendo el Dios ilegal. ¿Usted sintió alguna vez hablar del Dios ilegal? Esta es la doctrina que hoy está en boga. En muchos lugares, libros se están escribiendo en los últimos años acerca del Dios ilegal. Y nos dice esta teoría que jamás Dios ha hecho algo a menos que usó un cuerpo humano. Bíblicamente está demostrado en Antiguo y Nuevo Testamento que por muchísimas oportunidades Dios hizo cosas extraordinarias sin la necesidad de un cuerpo humano. Es verdad que cada uno de nosotros tenemos un plan, un objetivo, un diseño, un propósito en las manos del Creador. Pero quien pueda enseñar tales argumentos no ha entendido lo que es la revelación de la soberanía de Dios. Porque todo procede del Padre y sin Él nada podemos hacer. Dios creó al hombre para vivir una dependencia ajustable a su armonía de comunión, relación, intimidad. Dios no nos creó para vivir independiente. Dios nos creó para que dependamos de Él cada momento de nuestra existencia aquí en la tierra, y por consiguiente estaremos con Él en el cielo con Él para siempre. Pero Dios nos ha creado para vivir dependiendo de Él cada minuto, cada segundo, cada instante de nuestra existencia humana. Entonces, cuando la soberanía de Dios la entendemos, la comprendemos a través de la luz de las Sagradas Escrituras, entonces podemos entender quién interviene produciendo la regeneración absoluta en nuestra vida. Y aquí podemos detenernos en la consideración de lo que Pablo escribe en Efesios capítulo 2, el verso número 5, cuando dice que a pesar de que estamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida. Cuando levantó a Cristo de los muertos, ya te estaba dando vida a ti y me estaba dando vida a mí. Aleluya. Por eso dice la Biblia que todo aquel que tiene al Hijo de Dios tiene vida, y esa vida es abundante. ¿Te das cuenta?
Entonces la Biblia nos dice que el mismo Señor dice: el que reciba el Espíritu y que sienta la sensación y experiencia que fluye dentro de él un río, dice, saltará para vida eterna. O sea, el propósito de la regeneración y el propósito de la soberanía por medio de Jesucristo es de marcar en nosotros la consistencia y la firmeza de que Dios nos ha salvado para vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Colosenses capítulo 2 verso 13. Pablo escribe en Colosenses 2:13 y dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos vuestros pecados. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Aleluya, yo alabo a Dios en esta noche, porque el poder de la regeneración me da a entender que no le pertenezco a nadie sino a Dios. Si yo le pertenezco a Él, Él defiende sus propiedades. Si yo le pertenezco a Él, Él es celoso de sus propiedades. Cuando nos rendimos a Dios, Él vigila, cuida, mira, observa dónde nos movemos, en qué dimensión nos movemos. Y Dios nos dice, aleluya, que su presencia estará con nosotros todos los días de nuestros días. Entonces significa que cuando yo entiendo por revelación directa el poder de la regeneración en la soberanía divina de Dios, eso me demuestra que le pertenezco a Él. Si le pertenezco a Él, no tengo por qué defenderme. Él defiende lo que le pertenece. Él lucha, aleluya, cuando nosotros queremos luchar. Él aboga cuando nosotros no sabemos cómo responder. Él interviene cuando parece que estamos ante un túnel que no tiene salida, a una puerta que no se quiere abrir. Pero nosotros dependemos de Él y creemos que en su soberanía divina Él nos regeneró para que podamos ver la manifestación de su gloria visible, palpable, evidente ante nuestros propios ojos. Aleluya. Si usted le va a alabar, adórelo de verdad. Si usted le va a alabar, adórelo de verdad. Entonces Dios, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, como he mencionado hace un momento. Ahora mira lo importante. Las escrituras indican que la regeneración debe de venir antes que podamos responder al llamamiento eficaz de una fe salvadora. Dios no llama a nadie a servirle si primero no lo regenera. ¿Estamos de acuerdo? Para Dios usarte como un instrumento útil en sus manos, para que usted seas el causa o el canal de bendición a otras personas, primero Dios te tiene que regenerar. Tiene que cambiar actitudes, comportamientos, forma de pensar. Hace poco nosotros hemos predicado por 10 semanas consecutivas lo que se llama el peligro del ataque a la mente y cómo renovar la mente y destruir las fortalezas que son formadas en la mente. Pero una de las cosas interesantes es que la regeneración es la obra misma de Dios el Padre, de Dios el Espíritu Santo obrando poderosamente en nosotros para darnos vida nueva por medio de Jesucristo. Pero es entendible de una forma muy clara que Dios no puede usar a nadie a menos que primero lo regenere, lo prepara, lo capacita. Y cuando Dios ha capacitado, preparado, regenerado a ese hombre o a esa mujer, es útil para que ese hombre y esa mujer sean, aleluya, instrumentos poderosos en las manos de Dios, en la cual Satanás no tenga la legalidad de acusarte ante el trono de Dios. Y si te acusa mintiendo, eres bienaventurado. Y si te acusa de una forma ofensiva para tratar de desanimarte, eres bienaventurado, porque tenemos ante el trono un abogado que se llama el mediador eterno entre Dios y los hombres, Jesucristo el Señor. Entonces es importante que entendamos el poder de la regeneración. Cuando nos ha cambiado por completo, hemos entendido una forma audiblemente, visualmente y experimentalmente en nuestra vida que el Señor nos ha regenerado, porque Él quiere hacer algo a través de nosotros. Y así como veníamos a Él, no nos podía usar. Dios tiene que cambiar pensamiento, tiene que cambiar actitudes, tiene que cambiar carácter, tiene que cambiar forma de ser. Nos tiene que cambiar por completo, cuerpo, alma y espíritu. Los tienes que ser, aleluya, cambiado y adaptado según el original hombre que fue creado, según el plan de Dios en el principio del huerto del Edén. Por eso que la exacta naturaleza de la regeneración es un misterio profundo que pocos pueden entender y pocos pueden discernir por la palabra y por el misterio de Dios revelado. Las escrituras ven
la regeneración como algo que nos afecta en todo nuestro ser, nos afecta en nuestro espíritu, nos afecta en nuestra alma, nos afecta en nuestro cuerpo y nos afecta en nuestra mente. Aleluya, yo alabo y glorifico al Señor. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, eso lo hemos sabido, lo hemos escuchado multitud de veces, y ha llegado lo nuevo. Aleluya. Algunos dicen, aquellos que creen que todavía Jesús viene en la segunda venida, o aquellos que todavía están ignorantes acerca del arrebatamiento de la iglesia y están creyendo en el arrebatamiento de la iglesia. Algunos dicen, les tengo una noticia: desempaquen, bajen y deshagan sus maletas, porque el Señor va a venir de aquí a 500, 600, 700 años. No sé cuándo va a venir, quizás no venga nunca. Pero ¿sabe qué? Es ignorancia, porque cuando nos lleve en gloria no llevamos ninguna maleta. Aún nuestra ropa que tenemos va a ser mudada en otra ropa nueva, y nos darán un vestido nuevo, diferente a lo que tenemos hoy en día. Nos van a cambiar nuestra naturaleza por completo. ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y somos adaptados según el modelo de acondicionamiento divino y no humano. El cambio será notorio a lo largo del tiempo, en las formas que nos comportamos, los deseos que ahora tenemos, que tienen que ser gratos ante la presencia del Dios a quien amamos y servimos. En ese sentido, la regeneración es el acto de Dios que despierta vida espiritual en mí y vida espiritual en ti, llevando la muerte espiritual, aleluya, y cambiándola por vida espiritual. ¿Cuánto decimos amén a esto? Entonces entendemos que Jesús dijo: quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El ser humano no puede reproducir vida. Aleluya, el único que puede reproducir vida en nosotros se llama Jesucristo. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y vuelve otra vez el Señor a decir: pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré. Hermanos amados, iglesia, el viento sopla donde quiera. De la misma manera que oye, de la misma manera en que oyes el viento, pero no sabe dónde va ni dónde viene. No ves en ningún momento dónde va el viento, cómo viene, dónde se origina, pero ves sus evidencias, ves sus manifestaciones. Puedes explicar cómo las personas nacen de nuevo en el Espíritu. Es un misterio que solo lo podemos entender por el poder de la regeneración. Claramente, de una forma extraordinaria y poderosa. Entender el misterio de la regeneración es el poder para que nosotros tengamos victoria. Por eso que en esta noche yo quiero animarte a ti, para que no permitas que ninguna obra de las tinieblas, ninguna obra del mal te pueda afectar en el presente, menos en el futuro. Dios es el Dios de eternidad, el Dios que existe en su existencia presente. Dios no es el pasado, Dios no es el futuro, Dios es el hoy. Mañana seguirá siendo el Dios de hoy. El año que viene seguirá siendo el Dios del hoy continuo. Por eso que se le revela a Moisés: ¿y cómo me presentaré a Faraón? Simplemente dile a Faraón: el yo soy me envía. O sea, la identidad, aleluya, particular de Dios es un hoy continuo. Por eso que los que hemos creído en Él, que entendemos que Dios hizo milagro, pero en su hoy sigue haciendo milagros. El Señor liberó, pero en su hoy sigue liberando. El Señor salvó, pero en su hoy sigue salvando. El Señor, aleluya, aleluya, hizo extraordinarias obras. Y la Biblia nos habla de prodigio, nos habla de señales, nos habla de maravilla, nos habla de prodigio, nos habla de portentos. 5 manifestaciones a través de la luz de la Sagrada Escritura que Dios manifiesta a favor de aquellos que creen en su nombre bendito y eterno. Por eso que en esta hora estamos expectantes. Estamos finalizando un año 2013 para comenzar un 2014. El 2014 es una forma duplicada del 7-7. O sea, nos está diciendo que 7 más 7 son 14. Y la Biblia nos está hablando acerca de lo que Dios va a hacer en esa duplicación del número 7, que es 14. Cuando yo entiendo ese designio divino y puedo discernir el poder extraordinario de la regeneración, yo alabo y glorifico al Dios que me ha salvado, al Cristo
que me redimió por su muerte y por su resurrección, afirmó los valores de la vida eterna para que yo no tenga condenación y muerte, sino que experimente que en Dios tengo victoria hoy, tengo victoria mañana, y voy a ser un hombre, y usted una mujer, hombres y mujeres determinantes a entender el plan y el objetivo de Dios a través de las edades. Yo alabo y glorifico al Señor en esta noche por su plan, por su obra maravillosa, por su gloria extraordinaria que ha hecho a favor de nuestra vida. Yo recuerdo y le contaba a la iglesia hace unos días, terminamos una campaña en un estadio en la ciudad de Misiones, Posada. Cada día cuando hacíamos el llamado, cientos y cientos de personas pasaban corriendo ante el altar, aceptando al Señor como su personal Salvador. Pero unas cosas que pudimos notar y que fue una palabra profética que me dio para el pastorado fue que tenemos que ser ministrados según el poder de la regeneración bajo una unción de compasión. Jesús dice: tengo compasión de la gente. Cuando esa unción de compasión se apodera de nosotros, somos instrumentos poderosos en las manos de Dios. Y yo recuerdo que pasaron mucha gente, y cuando voy a punto de comenzar a orar por los enfermos y las necesidades, en primera fila veo un hombre que su aspecto era como una persona abandonada, entregada y prácticamente ya dándolo todo por perdido. El Señor me comenzó a hablar y me comenzó a decir: él tiene su hombro destruido. Hace 10 años tuvo un accidente fatal de un vehículo que lo llevó por delante, y su hombro, sus huesos están destruidos. No pudo recuperar movimiento alguno en su brazo. Cuando el Espíritu de Dios me hablaba acerca de la condición de este hombre, yo me acerqué a ese hombre y dije: Dios te ha traído para hacer un milagro en ti. Pero en ese momento sentí la unción de compasión sobre mi propia vida. Lo abracé fuertemente. Evidentemente, cuando lo abracé, el hombre despedía un olor nauseabundo, fuerte. Se había entregado y el hombre comenzó a llorar. Dijo: he nacido para sufrir. He nacido para vivir bajo el dolor. Toda mi vida, lo único que he conocido, el dolor y el sufrimiento. Y yo le dije: pero hoy Dios cambia tu sentencia de fracaso, de ruina, de muerte, de dolor. Él lo cambia por completo. Le di una palabra de fe. Le dije: Dios me está mostrando que Él te está creando todos los huesos de tu hombro que están deshechos. No puedes mover tu brazo porque toda tu parte física fue alterada y fue completamente deshecho esos huesos en tu hombro. Pero Dios me dice que Él te está creando huesos nuevos. Aparentemente aquel hombre se fue en la misma condición. Cuando llegó a su casa y entró en su casa, él levantó la mano que nunca había podido mover, y cuando él levantó la mano, él sintió crujir todo su cuerpo, y sus huesos que hacían 10 años en su hombro no estaban. De repente Dios los creó. Evidentemente al día siguiente vino cuando hice el llamado y pasaron la gente con gozo a aceptar al Señor. El primero que veo pasando, corriendo, levantando la mano, gritándome: ¿se acuerda de mí? ¿Cómo no voy a acordarme de ti? Claro que me acuerdo. Dios hizo un milagro. Cuando llegué a mi casa, yo sentí un fuego que posó en mi hombro, y yo sentí cuando todos mis huesos fueron creados. El aspecto de aquel hombre era diferente. Ahora estaba vestido de una forma tan elegante. Estaba afeitado, estaba bañado. Su rostro había cambiado por completo. Y cuando él estaba testificando el gran milagro creativo de Dios, una muchacha de unos 19, 20 años, que tenía un corcel metálico de la cintura hasta el cuello, su columna estaba completamente deshecha. Escoliosis deformante en su cuerpo. Sus vértebras estaban deshechas y la única manera de mantenerse en pie era con un corcel metálico. Y aquella muchacha dijo: si ha hecho el milagro el Señor en ese hombre, también lo hace conmigo. Se quitó, le pidió a algunas hermanas que estaban allí en el orden que le quitaran el corcel metálico. Le quitaron, y cuando se le quitó el corcel metálico, ella sintió literalmente cuando sus huesos comenzaron a crujir en su espalda, en su columna. Había una doctora que certificaba los milagros y las sanidades cada día en la campaña, y aquella doctora certificó que su columna estaba completamente derecha. Todas sus vértebras, tus discos
destruidos, habían sido creados por Dios en cuestión de un momento. Aleluya, ese es el poder del Cristo que tú y yo adoramos. El que cambia nuestro dolor por gozo, el que cambia nuestro sufrimiento por alegría, el que quita la carga, el dolor, la desesperación. Cuando entendemos que el poder de la regeneración en la soberanía, en la palabra y en el Espíritu nos ha cambiado por completo. Yo no sé cuál es tu necesidad en esta noche. No sé cómo has venido a este lugar. No sé cuántas palabras están entrando en tus oídos y están captando tu atención. El rema de Dios está produciendo dentro de tu interior una obra extraordinaria. No sé cuántas veces le has dado la oportunidad para que Dios trabaje en aquellas áreas que tú mismo o tú misma no puedes siquiera vencer. Pero en esta hora la presencia del Señor está aquí. El Espíritu Santo está aquí en este lugar. Su gloria está aquí en esta casa. No importa cómo tú has venido, lo que importa es cómo tú vas a salir de este lugar. Te invito a que cierres tus ojos. Te invito a que cierres tus ojos en actitud de reverencia, de fe y de confianza. No sé por cuántos caminos has transitado, con cuántas situaciones difíciles has tenido que enfrentar en la vida. Pero te digo en esta noche, Jesús no ha cambiado. Él está aquí para tocar tu ser, para en su soberanía y en su gracia eterna cambiarte y darte a ti los diseños y los destinos divinos, para que seas un hombre, una mujer rodeado por el plan y la misericordia divina. Lo que tú no puedes alcanzar por tu naturaleza y por tu fuerza humana, dale el lugar para que lo haga Dios en ti. Sencillamente invoca su presencia. Dile: Señor, perdóname. Quiero cambiar, no sé cómo. Quiero ser diferente, no sé de qué manera. Quiero alcanzar la meta por la cual tú me has redimido por medio de la persona de tu Hijo amado Jesucristo. Pero en esta noche, ayúdame a amarte por encima de todo, a serte fiel a ti, a no mirar lo que me rodea, inclusive a no dejarme cegar por lo que el diablo pueda entregar en mis manos, sino por la gracia maravillosa de lo que el Padre eterno hace por medio de la fe en Jesucristo. Ahí donde estás, sé que Dios te está hablando. Sé que Dios te ha traído y que estás en la presencia del Señor. Si sé que Dios te está hablando y que la palabra se está haciendo rema en tu espíritu, renovando tu mente, despertando tu espíritu, vivificándolo y haciéndote libre de toda ligadura almática o en tu propia alma, no tengas temor. Levanta tu mano donde estás y dile: Señor, yo necesito entender el poder de la regeneración. Cuando yo entiendo el poder de la regeneración, soy más que triunfante, más que vencedor, por medio del Santo que me amó de una manera especial. Ahí donde estás, no tengas temor. No sé, pero yo siempre hago esta invitación que es muy importante. Si tú nunca has reconocido a Jesús como tu Salvador, como el Señor y Salvador de tu vida, esta sería una buena oportunidad para que lo hagas. No me tienes que decir nada, no te voy a preguntar a ti. Solo permíteme que ore a Dios por tu vida, por la salvación, el perdón de tus pecados, y que el poder de la regeneración sea manifestado en tu vida en esta noche en forma particular. ¿Habrá alguien en esta noche que todavía nunca ha recibido a Jesús, pero sí desea hacerlo? Solamente lo que tiene que hacer es levantar su mano bien alta y decir: yo reconozco y quiero aceptar a Jesús como mi personal y suficiente Señor, porque yo quiero cambiar, quiero ser distinto, quiero ser diferente. Dios bendiga las manos que se levantan aquí y allá.
todos aquellos que el Señor le está hablando, aquellos que nunca han reconocido a Jesús, pero en esta noche sienten tal convicción que anhelan entregarse por completo a Jesús. Levante su mano, no tenga temor. Póngase de pie aquellos que levantan su mano. Póngase de pie aquellos que levantan su mano. Y permítame que antes de orar por diferentes aspectos, antes de clamar y orar por diferentes situaciones, oremos por el gran milagro, el milagro de la salvación. El milagro de la salvación. Aquellos que levantan su mano, que desean hacerlo, pónganse de pie donde están, jóvenes, adultos, personas ancianas. No tengan temor. Aquellos que están levantando su mano, pónganse nadie más. Aleluya. Pasen aquí. Solamente quiero que pasen si hay personas que por primera vez anhelan reconocer a Jesús. El altar está abierto. 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 Pero el segundo llamado que quiero hacer, si sé de una forma particular lo que es el poder de la regeneración operada de una forma gradual y progresiva en nuestra vida, vamos a entender que hemos sido cambiados para una vida victoriosa. Dios te está hablando. Ponte de pie. Donde está el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, allí viene el Señor y hace un milagro extraordinario, porque Él nos libera, nos salva y también nos sana de todas nuestras enfermedades, porque el origen y propósito de Dios es hacernos libres. Todos aquellos que el Señor les ha hablado, que han levantado su mano, pónganse de pie donde están, por favor. No tengan temor. No tengan temor. Pónganse de pie donde están. Allí donde están, usted puede ponerse de pie. Aquellos que levantan su mano, aquellos que realmente entienden que Dios es un Dios de milagro. Voy a orar en este momento. Permitidme que ore por aquellos que necesitan de parte de Dios. Pónganse de pie, por favor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero que la iglesia se ponga de pie, por favor, todos. Oh, te adoramos, Señor. Te glorificamos, Señor. Tenga lo que tenga, el Señor va a extender su mano poderosa y le va a ministrar en esta noche. Personas con problemas de enfermedades en su cuerpo físico, tumores, quíster, hernias, úlceras, fibromas, problema de columna, sordera, ceguera, problema en la columna, lo que sea, cual fuera el síntoma de enfermedad, Señor le toca ahora y el Señor le sana. Ahí donde está, cierre sus ojos en actitud de fe y crea que el Señor le va a tocar ahora mismo. Oro para que toda ligadura y toda fuerza opresora de tinieblas sea reprendida y sea deshecha en el nombre de Jesús de Nazaret. Que seas libre y que seas fortalecido en tu hombre, en tu ser interior, en el nombre de Jesús. Padre, tu palabra no vuelve a ti vacía. Es maravillosa tu verdad. Es maravillosa tu revelación divina. Es glorioso, Señor, cuando creemos y confiamos en ti. Cuando estamos por completo rendidos delante de tu presencia. Cuando podemos discernir por la revelación y el conocimiento de los misterios revelados, el secreto y el misterio profundo de la regeneración de nuestra vida. Gracias, Señor, porque has cambiado nuestra naturaleza. Has cambiado nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, para hacernos libres por completo en virtud del nombre de Jesús de Nazaret. Y en principio, Señor, de esa verdad revelada, yo reclamo ahora que el poder de tu Espíritu comience a ministrar sobre cada uno de tus hijos e hijas, sobre cada hombre y cada mujer, joven, anciano y niño que está aquí en este lugar que es la casa tuya, lugar que tú has declarado para manifestar tu gloria.
lugar que has declarado para proclamar las verdades inconfundibles de lo que es el mensaje del reino, del evangelio del reino de Dios. Ahora, Señor, comienza a ministrar salud a los cuerpos, comienza a ministrar salud al organismo. Hablo a cada cuerpo lastimado, enfermo, maltratado por afecciones diversas. Hablo a toda forma de dolor, de enfermedad, y ordeno que cada vida sea sanada, sea libre en virtud del nombre de Jesús de Nazaret. Yo reprendo y ato el espíritu de la enfermedad, el espíritu del dolor, el espíritu de toda afección física. En el nombre de Jesús, toca cada cuerpo enfermo. Ministra en cada organismo, Señor, ahora mismo. Ministra, Señor, en cada tejido, en cada órgano, en cada parte orgánica del cuerpo. Crea nueva todas las cosas. Reprendemos el cáncer, la úlcera, el fibroma, el tumor, la ceguera, la miopía, el estrabismo, la sordera, la artritis, el reuma, la parálisis, los pies planos. Señor, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, la unción de virtud sanadora fluya en esta tarde, en esta noche, sobre este lugar, porque en el poder de la regeneración nos diste vida nueva, pero nos diste salud para redimir y para fortalecer nuestro cuerpo físico, para que tengamos cuerpos saludables, para que podamos ser instrumentos efectivos en tus manos divinas. Ahora, en el nombre de Jesús, salud divina venga sobre los cuerpos, virtud sanadora fluya sobre el organismo, salud en los corazones, en los riñones, en los pulmones. Cambia, Señor amado, toda información alterada genética. Señor, sana todo lo que ha sido trastocado, alterado. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, reciban sanidad, reciban milagros, reciban liberación. Ahora venimos rompiendo ligaduras demoníacas, venimos rompiendo toda ligadura del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda ligadura en el alma de opresión, de rechazo, de angustia, de tristeza, de carga, de depresión, ahora de resentimiento, de raíz de amargura, de falta de perdón, lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y decimos que cada vida sea libre, libre en virtud del nombre de Jesús de Nazaret. Ato el espíritu de la maldad, reprendo todo elemento nocivo de tinieblas. Hacemos, Señor amado, inoperante todo plan demoníaco en la vida de cualquier persona. En el nombre de Jesús, las mentes son libres, las vidas son libres de sentencia, de dolor, de fracaso, de muerte, de desesperación. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, imparto vida, la vida que tú mismo, Señor, has declarado por medio del poder de tu palabra. Levanta al caído, fortalece al debilitado, sana toda enfermedad física y espiritual. Señor, en el nombre de Jesús, para eso has venido y para eso fue manifestado tu gloria, para dar vida, para dar salud y bienestar a aquellos que creen en ti. Glorifícate, Señor. O kamashenda ramashoto robokote rebeshe. Y ramando roboshoto robokoto robodere beshenda ramaya. Y ramando roboya katarabashoto roboya. Y ramamamashoto robodere begenda. Adore ahí en espíritu y verdad, adórelo. Dele la gloria a Él, alábelo con todo su corazón. Deje que el Espíritu Santo ministre en cada área de su propia existencia, que llene los vacíos interiores en cada área de su propia vida, en su propia existencia. Comience a adorarle y dile: Señor, yo te necesito. Espíritu Santo, llena mi vida.
Lo que tú no puedes cambiar, Él lo puede hacer. Lo que tú no puedes resolver, Él lo puede hacer. Lo que quisieras cambiar en tu vida y te hallas impotente y débil, Él puede cambiar toda sentencia de dolor, de sufrimiento. Deja que su Espíritu venga sobre ti. Que el poder del Espíritu Santo descienda y comienza a ministrar a favor de tu propia vida. Te haga un instrumento útil en tus manos, porque el poder de la regeneración transformadora ha comenzado a ser operada en tu vida, y las promesas de Dios comienzan a ser activadas a favor de ti. Oh, Ramamamaya deriva Shoterebeya Rabasaya. Este es un tiempo profético, un tiempo que Dios nos está estableciendo sobre algo. Y lo que Dios nos está estableciendo es sobre aquellas cosas que Él va a traer en principio de lo que es toda la naturaleza propia espiritual de su revelación divina. Porque vamos a discernir los tiempos que vivimos. Dios nos dará agudeza, sensibilidad de nuestros oídos para conocer su voz. Él nos va a hablar por visiones y nos va a abrir nuestros ojos espirituales. No tengan temor. Estamos siendo conducidos a un nuevo nivel de majestad y de gloria de parte de nuestro Dios. Se va a revelar en aquellos que saben hacer la diferencia. Aquellos que han demarcado en su vida el antes y el después en el Señor. Aquellos que no pueden bajo ningún factor olvidarse de la gracia abundante. Aquellos que van a dar por pérdida todo lo que el mundo le ofrece con tal de ganar la gracia y el favor del Dios del cielo. Aquellos que van a dejar a un lado todo aquello que el mundo le está ofreciendo para ganar el favor y la misericordia del Dios de toda compasión y de toda ternura. Hoy el Señor te revela: hay poder en su gloria, hay poder en su presencia divina. Dile: Señor, ayúdame, ayúdame a mirarte a ti, ayúdame a contemplar la grandeza de tu nombre y a entender que me has llamado para ser instrumento en tus manos. Y tú usarás mis talentos, los dones que has depositado en mi vida para traer gloria a tu nombre eterno y bendito. Aleluya. Declaro una palabra y una activación profética sobre esta iglesia. Declaro don profético aún mayor. Declaro activación profética sobre este lugar. Declaro dones y que los misterios sean revelados, y que la gloria del Padre, la gloria de la majestad del Hijo y la gloria sobrenatural poderosa del Espíritu Santo se haga manifiesto en esta casa. Oh, Ramamamay Sotorobo de Rebegueya, y Ramamamama Sotoroboya, y Ribarababa Sotoroboya Rabaya. Reprendemos la mentira del diablo, reprendemos los planes de tiniebla, reprendemos los elementos nocivos que traen confusión para establecer los principios de la verdad reveladora de Dios y su palabra eterna. En el nombre de Jesús de Nazaret, para gloria del Padre, para gloria del Hijo y gloria del Espíritu Santo, lo establecemos y lo declaramos y lo decretamos en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén y amén. Dile: Señor, gracias que has sobrado en mi vida, gracias porque recibí un milagro. De un fuerte aplauso al Señor, de la gloria a Él. Y recuerde, sin Él nada podemos lograr en la vida, pero con Él podemos todo. Aleluya. Teniéndolo a Él tenemos todo, incluyendo la vida eterna.
reconócelo en todos tus caminos y Él prosperará todas las sendas de tu propia vida. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerde poder en la regeneración. Pastor, gracias por esta oportunidad y gracias por estar aquí con ustedes en esta noche.